Sean todos bienvenidos. ¿Qué les parece para que no estén tan dispersos? Y se juntan y se dan un poco de calor con el frío que hace. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Es un placer verles después de tantos días. Gloria al Señor. Y créanme, a veces, bueno, no a veces, siempre estamos pensando en ustedes. Tal vez, miren, hace años, cuando inicié, cuando Dios me llamó, escuché una frase entre muchas otras, me pareció muy interesante. Será porque yo siempre dije, y lo recuerdo ahora, siempre dije que a mí no me gusta ser pastor. Siempre decía, no me gustaría ser pastor, porque implica mucha responsabilidad. Tal vez ustedes piensen, este hermano es contradictorio. No, déjenme explicarles algo importante. Nosotros iniciamos la obra de Dios que Dios nos puso a hacer hace muchos años, hace más de 40 años de esto, en un ambiente en donde la gente era muy, ¿cómo se lo podría decir? Muy agresiva. ¿Sí me explico? Muy agresiva. Estoy hablando físicamente. Quizá por eso Dios a personas como yo nos forma ese carácter, ¿verdad? Desde que nacemos. Agresivos. Mucha gente me ha dicho que yo soy muy agresivo. Inclusive para dar la palabra me dicen que soy agresivo, impositivo. Pero si ustedes pudieran entender lo que es predicar la palabra de Dios en un ambiente donde hay delincuentes, donde hay gente pues muy extremadamente religiosas, celosos de sus creencias, que no titubean en que si nos veían ahí de pie predicando la palabra de Dios, se nos echaban encima, nos atacaban físicamente, nos agredían. Siempre íbamos a los mercados, a los lugares públicos, y la gente nos lanzaba objetos, lo que tuvieran a la mano. Los comerciantes, los transeúntes se paraban frente a nosotros y nos insultaban, nos escupían, cosas fuertes. ¿Sí me explico? Y yo escuché, bueno, esto lo digo porque yo decía, bueno, siempre estábamos nosotros escoltando al hermano que era en aquel entonces nuestro pastor, porque la gente lo agredía y nos agredían a nosotros, pero obviamente la gente sabe con quién. Hay mucha gente que sabe con quién, ¿cierto, hermana Laura? Sí, sí. O sea, no con cualquiera. Ven y el diablo, escucha, el diablo les da discernimiento a sus siervos. ¿Sabían eso? El diablo les da discernimiento a sus siervos. Y de pronto, tal vez esto se escuche contradictorio, pero es real, es algo bien real. Veían al hermano pues es muy paciente, muy pasivo, muy cariñoso, muy amoroso, inclusive para hablar. Ese hombre acaricia el oído a la gente. Y yo no. Entonces, de pronto lo agredían a él, pero volteaban y me veían y... ¿Sí me explico? Como si pensaran, con este no, porque quién sabe si de veras será cristiano. ¿Me explico? Entonces, cuando íbamos a las sierras,
a predicar a los montes. Ahora sí, como dice la Escritura, a los montes íbamos a predicar. Los hermanos, los que nos guiaban durante la caminata, que podía durar 8, 9, 10 horas de ida, otros tantos de regreso, y nos escoltaban y ponían vigías en diferentes partes. De pronto veíamos que alguien se apartaba y se metía por ahí entre la vegetación, entre los árboles, y decíamos al principio, ¿por qué hacen eso? Hasta que nos lo explicaron. Es que estamos viendo, porque cuando la gente se entera, han dicho que los quieren venadear, decimos aquí en México. Es decir, los quieren cazar como animales. ¿Por qué? Porque, repito, en ese entonces, cuando Dios me llamó, la gente, ahora con las redes, con tanta información, con tanta diversidad de creencias que hay, la gente ha ido como que abriendo ¿cómo lo podría decir, Pedro? Como que han cedido un poco en sus creencias, vamos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque la frase que yo escuché en aquel entonces era esta. Alguien por ahí dijo que para ser pastor se necesita tener corazón de pastor. ¿Entienden eso? Para ser pastor necesitamos tener un corazón de pastor. ¿Y qué mejor que tener el corazón del buen pastor? Sí, amén. ¿Se dan cuenta? Porque el pastor su vida da por las ovejas. Yo decía, a mí no me gusta, de hecho a mí nunca me llamó la atención el pastorado. Me llamaban la atención otras cosas, por ejemplo, la alabanza. La alabanza, a mí me apasiona la música, me apasiona cantar. Por años traté de aprender a tocar guitarra, nunca pude. Jamás pude, en serio. Yo veía que la gente aprendía a tocar y abrimos una escuela nosotros de música en la iglesia. Y no más no. Me gustó desde un principio el evangelismo callejero y me apasiona predicar en las calles, en los hospitales, en los mercados. Y algo que me apasiona mucho es la enseñanza. ¿Me explico? Dios me movió por esa área, pero ahora dijo: quiero poner mi corazón en ti. ¿Corazón de qué? De pastor. Les digo esto porque, aunque ustedes no lo crean, toda la semana nos acordamos de ustedes. Y no solamente nos acordamos, sino que estamos clamando por cada uno de ustedes. Sabemos que todos y cada uno, los que están presentes, los que no vinieron, los que nos ven a través de las transmisiones, tienen luchas, tienen pruebas, tienen situaciones, tienen aflicciones, tienen problemas, sí. Pero precisamente ese es el punto por el cual Dios pone corazón de pastor en una persona. ¿Y sabes por qué? Porque hay personas en el pueblo de Dios que ven la necesidad de los hermanos, que ven que los hermanos están luchando consigo mismos. ¿Sí me explico? Y en vez de orar y de interceder, ¿entienden para dónde voy? Y eso es algo muy común en el ser humano. Nosotros somos muy dados a eso, a juzgar, a criticar. Cuando
lo que el Señor nos está pidiendo es misericordia quiero y qué, y no sacrificio. ¿Han escuchado eso? Misericordia quiero y no sacrificio. Inclina tu rostro, hermana Laura. Dirígenos, por favor. Amado Padre, en esta hora te damos gracias, bendito Señor, por habernos traído ante tu presencia, Padre Santo. Te ruego, bendito Dios, que en esta hora, Señor, tú abras nuestro entendimiento, Señor, nuestros sentidos espirituales, Señor, para que con gozo y regocijo, Señor, recibamos tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por este frío, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, por los que no llegaron, Señor, y por los que tú has de traer a tu lugar, Señor, a escuchar tu bendita palabra, Señor. Te ruego que la atesoremos en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y la hagas efectiva en nuestras vidas, Señor. Te ruego por cada uno de nosotros, Señor, para que tú seas, Señor, el que te manifiestes a nuestras vidas, Señor, y aún a los que nos escuchan en la transmisión, Señor. Usa, Señor amado, grandemente, Señor, al hermano, Señor, que dará tu palabra, Señor, para que sea de nutrición a nuestras vidas. Gracias te damos, bendito Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hace un momento, antes de iniciar la reunión, estábamos conversando, el hermano Pedro, el hermano Río y un servidor, respecto a una gran diferencia que hay. Pareciera que no ha habido muchos cambios, pero sí los ha habido. Yo lo puedo decir porque de 40 años hacia acá, muchas cosas han cambiado, ¿cierto, Pedro? Sí. En el pueblo de Dios, muchísimas, pero muchísimas cosas han cambiado. Han cambiado ideas, han cambiado doctrinas, han cambiado maneras de pensar, de sentir. Porque es un hecho que hoy en el pueblo de Dios es difícil encontrar gente, escuchen, es difícil encontrar gente que tengan el pensar y el sentir de Dios. Inclusive cuando oramos, siempre decimos, y escucha esto, siempre decimos, Señor, pon el mismo pensar y el mismo sentir en todos. ¿No oramos así, Laura? ¿Y qué dirían si les dijera que estamos equivocados en ese aspecto? Sí, así es. Porque la oración que debemos hacer es, Señor, pon en nosotros tu pensar y tu sentir. Siempre les he dicho, y esto lo hemos repetido por años, el título de la página, ¿cómo dice? Mi pensar y mi sentir, el gran Dios. Tiene un propósito. Hay mucha gente que abre páginas en internet. He visto que hay muchas páginas que se llaman así, parecidas, ¿no? Mi pensar y mi sentir. La pregunta es, ¿realmente están entendiendo lo que significa mi pensar y mi sentir? ¿O el mismo pensar y el mismo sentir? ¿O el pensar y el sentir de Dios? El pensar y el sentir de Dios. Es muy difícil hoy encontrar gente que tenga el pensar y el sentir de Dios. Cuando oramos le decimos al Señor, Señor, pon y produce y aumenta en nosotros tu pensar y tu sentir. O dicho de otra manera, el pensar y el sentir tuyos. Anótalo si quieres. Estamos dando claves de cómo orar. A veces le decimos a Dios, Señor, es que ya no puedo. La hermana Maximina dice, no, es que ya no puedo. Es más, como que ya no quiero seguir. Como que ya no tengo el mismo ánimo que al principio, ya como que se está volviendo una rutina. Es que es lo mismo el domingo, ir, la alabanza. No, como que ya me empecé a aburrir. Como que ya no le estoy encontrando el gusto.
Pedro. Como que estoy cayendo en religiosidad, muchos piensan. Como que estamos cayendo, como que estoy cayendo en la rutina. Hay una rutina que parece como hábito. Es decir, puede haber una diferencia entre lo que es un hábito espiritual y lo que es una rutina espiritual. Cuando nosotros practicamos los hábitos espirituales, escucha, ¿cómo son qué ejemplos? Asistir, ayunar, orar, leer la escritura. ¿Saben qué es un hábito también? Hablarle a la gente del Señor. Es un hábito. Y debemos hacerlo un hábito en nosotros. Un hábito puede ser el pensar cosas buenas, dice la Escritura, que debemos pensar en todo lo que es puro, santo, de buen nombre. ¿Han leído eso? ¿Sí lo han leído? ¿Lo has escuchado? ¿Quieren que lo veamos? Dice ahí en la Escritura, en Filipenses 4:8. Cuando lo tengan, digan amén. Filipenses 4:8. Amén. ¿Ya lo tienen? Les doy tiempo para que lo encuentren. Filipenses está después de Corintios y antes de Colosenses. 4, 8. Capítulo 4, texto 8. Yo les recomiendo que lean el libro a los Filipenses. Es un libro muy instructivo. Si lo puedo decir de esta manera, muy instructivo. Toda la escritura es útil, dice, para enseñar, pero he leído varias veces el libro a los Filipenses y créanme, siempre me está recordando cosas. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿lo que es qué? Verdadero. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Piensen. Traducido, ¿en esto qué? Piensen. ¿Se dan cuenta cómo es tan importante aún nuestros pensamientos? Que nuestros pensamientos, cuando se habla de que deben estar firmes en Cristo, nuestros pensamientos deben estar firmes ¿en quién? En Cristo. No estar pensando en otras cosas, en las cosas que, digámoslo así, en las cosas de aquí abajo. ¿No dice la Escritura que debemos mirar y debemos buscar las cosas que de arriba antes que las de abajo? Por no decirlo
de otra manera que debemos buscar las cosas de arriba, poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo. Ese es el problema de los creyentes. Uno de los problemas que tenemos como seres humanos, que siempre estamos pensando en lo de aquí abajo. Siempre estamos pensando en cómo gratificar nuestra carne, ¿cierto? ¿Cómo podemos gratificar nuestra carne? Dinero, riqueza, fama, poder, saciedad. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos muy arraigada la idea de que Dios destruyó a Sodoma, a Gomorra, a Adma y a Zeboim, porque fueron 4 ciudades, no fueron 2. Se menciona Sodoma y Gomorra como las 2 ciudades más importantes. Escucha, más importantes. Pero en realidad la Escritura nos enseña que Dios destruyó a 4 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, con Z. Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Y tenemos por cierto, aunque así es, pero no es todo, que Dios destruyó a Sodoma, Gomorra, Adma y a Zeboim por la sodomía. De hecho, la sodomía como tal es una palabra que describe toda la perversión sexual que el hombre es capaz de hacer. Hombres con hombres y ¿qué? Mujeres con mujeres. Hay otras variantes, como son la zoofilia, que es el apareamiento de seres humanos con animales. ¿Me explico? Entonces, se le llama sodomía a lo que hoy se conoce como diversidad de género, Pedro. ¿Sí? La Escritura dice que es sodomía. Y tenemos por cierto que Dios destruyó esas ciudades por eso, sí. Pero ¿saben? Solo fue parte. Parte de la razón por la cual Dios destruyó esas ciudades, la sodomía, la perversión. Cuando los ángeles llegaron con Lot, los hombres de la ciudad, desde el más pequeño hasta el más viejo, llegaron a la casa de Lot y quisieron tirar la puerta y le dijeron: sabemos que tienes visitas, sácalos para que los conozcamos. En la palabra de Dios, la palabra conocer, entre otros significados se refiere a tener sexo con alguien. Y conoció Adán a Eva, su mujer. ¿Me explico? Es decir, tuvo sexo con su mujer. El sexo no es el pecado original. El sexo es algo que Dios ordenó dentro de ¿qué? Del matrimonio. Fuera del matrimonio le llama ¿qué? Fornicación. Y si alguno de los dos es casado o casada, se le llama adulterio. Bueno, ¿saben por qué la palabra fornicación? Porque en el antiguo, no recuerdo si es el griego o el latín, se le llamaba fornitur, algo así, a lo que muchos hombres hacían de ir y visitar a las señoritas que se dedican a eso. ¿Me explico? Fornicación. Por eso dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, dice la Escritura que estos hombres perversos, dice, quisieron sacar a los ángeles. Ellos evidentemente no sabían que eran ángeles, y supongo que aunque hubieran sabido ni les hubiera importado. Eran hombres perversos, dice, desde el niño hasta el viejo, y todos querían conocer a esos hombres. Vino toda la demás historia, etcétera, etcétera. Pero dice la Escritura que Dios destruyó esas ciudades, porque aparte de que practicaban esas aberraciones sexuales, dice,
ellos tenían saciedad de pan. Ellos no cuidaban al menesteroso. Ellos eran hombres, seres sin piedad. ¿Me explico? Seres que no tenían compasión por el prójimo. ¿Quieren que lo busquemos? Vamos. Para que no me miren así con cara de no sé qué escribir. Dice allí en Ezequiel 16. Leeremos desde el texto 44 en adelante porque es muy interesante cuando Dios declara una palabra de maldición contra Jerusalén por la maldad de sus obras. Fíjese, Dios condena a su propio pueblo por la maldad de sus obras. ¿Me explico? Porque dice la Escritura que su pueblo siempre estaba pensando mal. ¿Por qué creen que Pablo menciona, en este caso se dirige a los filipenses, aunque sabemos que sus cartas tenían que ser leídas en todas las iglesias? Porque Pablo sabía que los seres humanos somos personas que siempre estamos pensando, ¿qué? Mal. Los seres humanos así somos. Es nuestra naturaleza humana. ¿Pensar qué? Mal. Siempre estamos pensando y razonando cosas. Siempre buscando hacer mal al prójimo. Siempre buscando cómo tener más, cómo lograr más, cómo triunfar en la vida, etcétera, etcétera. Por eso Pablo hace énfasis en que debemos nosotros pensar en todo lo que es bueno, justo, honesto, santo, puro, de buen nombre. Dice, en esto piensen, no estén pensando en otras tonterías. En otras palabras, ¿no, Pedro? Dejen de pensar tonterías, Una vez Dios nos dijo, cuando mi enemigo venga, y escucha esto, cuando mi enemigo venga, dice, a poner pensamientos en ustedes, repréndanlo. Repréndanlo. Muchas veces nosotros como seres humanos, de pronto viene un pensamiento, ya sea inspirado por nuestra propia concupiscencia. ¿Sabes que tenemos dos enemigos a vencer? El diablo y el yo. ¿Y cuál es el más difícil? El yo. Yo. Y de pronto viene el diablo o mi propia concupiscencia y viene el mal pensamiento. Me acordé de algo. O se me antojó algo. Se me apeteció algo. Vino un pensamiento impuro. A ver aquí. ¿Un pensamiento qué? Impuro. Un pensamiento sucio. O me dirán que no pasa eso con los hijos de Dios. Vino un pensamiento sucio, obsceno. Y yo, en vez de decirle al diablo, en el nombre de Jesús te reprendo, vete, no lo ates, eso es mentira. Imagínense cuántos cristianos, hijos de Dios, atan al diablo cada minuto en todo el mundo y sigue suelto. Sigue suelto. Repréndanlo.
La palabra de Dios dice: el Señor te reprenda, Satanás. El Señor que te reprenda. Y el Señor dijo: cada vez que venga un pensamiento sucio, impuro, que mi enemigo venga y ponga en ustedes, repréndalo. En el nombre de Jesús te reprendo. Vete. Fuera. Nosotros somos dados a los malos pensamientos. Nuestra naturaleza está siempre inclinada al mal. Y no significa que seamos malos como tales. Nuestra naturaleza humana es así. Siempre estamos pensando y sintiendo mal. Dice así, 44. He aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Su madre fue Etea y su padre Amorreo. Está hablando de Jerusalén, Ezequiel 16, 47. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. ¿Saben por qué dice Sodoma y tus hijas y sus hijas? Porque en aquel entonces Sodoma era la cabeza del reino. Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. ¿Recuerdan una ciudad pequeña llamada Zoar? Que Lot le dijo a los ángeles: allá hay una ciudad, no es pequeña, déjenme ir allá con mis hijas y mi esposa. Y los ángeles le dijeron: está bien, ve, no la destruiremos. Y Lot salió tendido con su mujer y con sus hijas hacia esa pequeña ciudad que llamaron Zoar, porque Lot la llamó pequeña. Era una ciudad, ¿qué? Pequeña, porque Zoar significa pequeña, ciudad pequeña. Por eso el Señor no destruyó esa ciudad. Pero Sodoma era la cabecera, por decirlo, del reino en ese entonces. Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Pero después de un tiempo dice que Lot salió con sus hijas de esa ciudad y fue y se metió a una cueva, que es donde sucedió todo lo que vino después, que las hijas de Lot lo embriagaron, porque como quedaron solas dijeron: no hay varón que se llegue a nosotras. Llegar igual es sinónimo de conocer. No hay varón aquí. ¿A dónde tomamos varón? Que se llegue a nosotras y nos engendre hijo. Y dijeron: vamos a embriagar a nuestro padre, hoy duermes tú con él, yo mañana con él. Y de ahí nacieron dos linajes, que es Moab y ¿qué? No me acuerdo. Bueno, se los dejo de tarea. Bien. Pero esa ciudad no fue destruida, es decir, dice aquí en el 48: vivo yo, dice el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Escucha, fíjate, escuchen lo que dice la Escritura. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. ¿Qué dice? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité.
¿Se dan cuenta? La gente de Sodoma tenía muchas cosas, cometía pecados que hoy, si ustedes observan en nuestra sociedad, son muy comunes y corrientes. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de qué? De ociosidad. No se fortalece la mano del afligido ni del necesitado, del menesteroso. ¿Cierto, Pedro? Y además dice, hicieron abominación delante de mí. Es decir, la sodomía, la homosexualidad, el Señor aquí las menciona casi hasta el final. ¿Cierto, Pedro? Porque para Dios hay pecados que son tan terribles como la sodomía. ¿Sabes que la soberbia, el estar saciado de pan, no es malo? Estar saciados de pan, Laura. Si analizamos la historia de Lázaro y el rico, ¿Dios condenó al rico por ser rico? ¿Lo condenó por hacer fiesta todos los días? ¿Por qué lo condenó? Por ser egoísta y ambicioso. Egoísta Y ambicioso. Ambicioso. Falto de misericordia. Falto de misericordia. Porque dice que Lázaro comía de las migajas que caían de su mesa. Y aún venían los perros y lamían sus llagas. ¿Y el rico qué hacía? Hacía fiesta. ¿Podemos pensar que le aventaba las migajas a Lázaro? ¿O a los perros? ¿Sí se dan cuenta? Dios no condena el que seamos ricos. Al final de cuentas, Él nos da la riqueza, si Él quiere. O la permite Él. ¿Recuerdan la promesa que le hizo Satanás a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adoras. Dios no condena la riqueza. Lo que Dios condena es la ambición, la codicia, la soberbia, el que estemos saciados de pan mientras vemos la necesidad de los que nos rodean. ¿Del qué? No fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. ¿Cuántos creyentes hoy viven así? ¿Viven para qué? Para sí. Viven hundidos en sus situaciones personales, en sus necesidades personales, y no les importa si hay gente alrededor necesitada. Y eso es algo que Dios señala: la soberbia y la abominación delante de Él. Ahora, nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, hacer algo por nosotros mismos. Si tú estás luchando con tus propias fuerzas, tarde o temprano caerás. Si tú estás tratando de mantenerte a flote con tus propias fuerzas, tarde o temprano te hundirás. ¿Sabes por qué? Esto viene a tema por la palabra de que el pensar y el sentir de Dios. Una forma de orar a Dios es precisamente que tu oración sea 100%, absoluta y totalmente dependiente de Dios. Es decir, Señor, dame ¿de qué? De tu fuerza. Dame de tu fortaleza. Dame de tu poder, porque mi cabeza es un
caos. ¿Cuántas veces ustedes han traído su cabeza hecha un caos? Saben que lo que están pensando está mal, pero en vez de reprender al enemigo, primero, ¿qué? Nos deleitamos en el pensamiento y dejamos que nuestra imaginación fluya. Y ya después, cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos pone su yugo, su verdugo, y nos dice: hey, ¿qué pasa? ¿No les ha pasado así? Que de pronto la voz de Dios dentro de ese caos empieza a poner orden y dice: hey, desecha eso, reprenda al diablo, no soy yo. No te regocijes en tus pensamientos. Siempre les he dicho algo que Dios me enseñó hace tiempo. Cuando una vez meditando en su palabra me dijo: la ley condena, ¿qué? ¿Recuerdan eso? La ley condena el acto. La gracia condena la intención. ¿Ya se acordaron de eso? ¿O no se han acordado? La ley de Dios condena el acto, pero su gracia condena la intención. Por eso el Señor dijo: oyeron que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, la ley condenaba el acto. Dice: pero yo les digo que aquel que se enoja contra su hermano, ¿qué? Ya es merecedor del infierno. ¿Qué significa? Que mientras tú actuabas, si te agarraban, Pedro, morías físicamente. Pero la gracia dice que con solo pensarlo o desearlo, tú ya tienes problemas con Dios, Maximino. La ley condena el acto, la gracia condena la intención. Nosotros, por nosotros mismos, somos incapaces de caminar con Dios. Por eso es importante aprender a orar. Por eso siempre insistimos en esto. Cuando ores, dile a Dios: Señor, produce en mí el pensar y el sentir tuyos. Porque cuando tú empiezas a pedir a Dios que Él ponga en ti, que Él produzca en ti de su esencia y de su sensibilidad, entonces ya no eres tú, ya no es tu propia fuerza. Señor, produce en mí, pon en mí, aumenta en mí, tú sabrás cómo se lo dices, aumenta en mí tu fuerza, aumenta en mí tu fortaleza, aumenta en mí tu poder. ¿Cuántas veces hemos estado ya a punto de tirar la toalla, Laura? ¿Cuántas veces has dicho, o has pensado, o lo has sentido, Maximina, Pedro, es que ya no quiero, es que es demasiado duro para mí esto? Y no me digan que no. ¿Alguna vez Dios nos preguntó a nosotros: ¿quieren tirar la toalla? Así usó esa expresión: ¿quieren tirar la toalla? ¿Cuántas veces has querido tirar la toalla, Maximiliano? Sabes que es tirar la toalla, ¿verdad? Bueno, tirarla, pero sí desanimarla. A eso se refiere uno. Tirar la toalla es cuando uno se desanima.
Cuando decimos, es que... Ya perdí la batalla. ¿Mandé? Es cuando decimos, ya perdí la pelea. Sí, todavía no termina la pelea, pero ya te diste por vencido. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces cuando estás en problemas, en aflicción, o cuando estás en la tentación? Por eso es que se necesita valor para decir no al pecado. Pero ¿cómo tendrás ese valor si tú no se lo pides a Dios? Porque es parte del fruto del Espíritu Santo en ti. Pero tú tienes que pedírselo a Dios. Pero ¿sabes qué? Hay 3 cosas importantes, entre otras, que tú debes pedirle a Dios en tu oración. 1, voluntad. Voluntad. ¿Por qué voluntad? Muchas veces ya no tenemos la voluntad nosotros para seguir, ¿cierto o no? Ya no queremos, pero sabemos que debemos. Tú puedes decir, Maximina, es que estoy ya desanimada, ya no quiero, pero debo seguir. Ya no quiere, tu carne te dice, ya no. El diablo viene y te dice, ya, es que no tiene caso. Mira, Maximina, estás haciéndole el ridículo. Te ves ridícula ahí hincada orando. ¿A quién le hablas? ¿A quién le oras? ¿No es cierto que estábamos hablando de eso hace rato? La diferencia con la gente de antes y la de ahora es que antes nosotros nos enseñaron con la práctica. Mucha gente moderna no tiene el hábito de la oración porque no los enseñan. No los enseñan a orar. Les hablamos de Dios y les decimos tienes que hacer esto porque Dios aquello, porque Dios allí, Dios allá, y tienes que hacer esto por esto y por esto. Pero cuando jalamos a esa persona y le decimos ven, te invito a orar 5 minutitos y enseñarle a orar sin predicar, pues, pero porque a veces pretendemos que la gente aguante nuestras oraciones de media hora y la gente lo que quiere ya es pararse e irse porque no está entendiendo nada, porque no tienen el hábito de la oración. Pero como somos muy buenos oradores, oramos por la pulga que tiene el perro que le pegó a la rata del drenaje, oramos por todo, cuando nuestra oración debe de ser ¿qué? Concreta. La oración no es un tiempo para llenar tiempo. La oración es el pensar y el sentir que Dios pone en sus hijos. Eso sí, Dios lo pone, lo produce en nosotros. Pero nosotros tenemos que decirle a Dios, Señor, dame, aumenta en mí la voluntad para buscarte. Mi carne dice que no, que ya no quiero, ya no puedo. Pero mi espíritu está clamando por tener un encuentro personal contigo. Señor, te necesito, solo no puedo. ¿Alguna vez le has dicho a Dios así? Señor, solo no puedo, te necesito, Padre, estoy que ya no puedo. Le has dicho, Señor, separado de ti, nada puedo hacer, y todo por hacer las cosas sin preguntarte, por hacer las cosas sin ir a tu altar, todo me sale mal. Nada me resulta, porque separado de ti, nada puedo hacer. Porque sin ti, nada soy. Pero tenemos que decirle a Dios, Señor, dame voluntad para seguir contigo. 2, dame anhelo
anhelo. ¿Dame qué? Anhelo. Anhelo por ti. ¿Alguna vez has sentido ese anhelo por Dios? Sientes que tu corazón arde. ¿Recuerdan lo que les pasó a esos hombres camino a Emaús? Cuando el Señor dice que estos hombres iban caminando y hablando y platicando de las cosas que habían pasado en esos días cuando asesinaron al Señor Jesús. Y de pronto el Señor Jesús se puso junto a ellos en el camino, pero dice que sus ojos estaban ¿qué? Vendados para que no lo reconocieran. Si ustedes analizan cada historia, encontrarán palabras claves de cosas que nosotros no entendemos, pero que tenemos que hacer. Eso es el discernimiento de la palabra. Esos hombres iban platicando de Jesús, iban dolidos, eran discípulos, iban tristes, platicando, conversando lo que acababan de hacer con el Señor. El Señor caminó junto a ellos y empezaron a conversar con Él. Y Él les dijo: ¿de qué hablan? ¿Eres tú de por aquí o eres de fuera que no te enteraste de lo que acaba de pasar? De cómo mataron a un varón justo, así y así y así. Pero dice que sus ojos estaban ¿qué? Vendados. Y Jesús les dijo: duros, tardos de entendimiento, ciegos. ¿Acaso no dice la Escritura que esto era necesario? Y les explicó con la Escritura el por qué pasó todo eso. Llegaron a donde iban y el Señor hizo como que se iba para otro lado, pero ellos, dice, lo obligaron, insistieron para que Él se quedara con ellos a comer. Le dijeron: quédate, ya anochece. Hay un canto bien precioso que habla de eso. Nosotros ya lo cantamos, ¿te acuerdas? Y Jesús hizo como que se quedaba con ellos. Cuando compartieron el pan, dice, y ellos comieron el bocado, sus ojos fueron abiertos y reconocieron y dijeron: es el Señor. Pero en ese instante Jesús desapareció de sus ojos. Y algo que dijeron los discípulos, dijeron esto: no ardía ¿qué? Nuestro corazón desde que se nos emparejó allí en el camino. No ardía, dice, no ardía. Aunque sus ojos estaban vendados para no reconocerlo, pero el corazón, el espíritu decía: es mi Señor, este es mi Señor, pero no sé qué es Él. ¿Sí lo estoy explicando? ¿Alguna vez has sentido anhelo por Dios? ¿Sabes que cuando empezamos a sentir ese anhelo por Dios, no podemos pensar en otra cosa más que en Él? Sí, trabajamos las mujeres ahí en su cocina, en su casa, en sus labores, el hombre en sus labores, sí, pero el Señor siempre está ahí. Y aquí el anhelo por Él, nuestro corazón, y de pronto nos acordamos de algo y pum, 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 pum. ¿No te ha pasado? Que tu corazón se acelere. Ay, Señor, aquí estás. Y sientes su presencia. Sí, amén. La sientes. De alguna manera la presientes en tu cuerpo físico. Anhela. 3. Deseo y pasión por Él. Deseo y pasión por Él. ¿Sabes
que debes desearlo. Tú puedes decir anhelar y desear es lo mismo, sí y no. Porque tu corazón puede estar anhelándolo, tu alma, tu espíritu puede estar anhelando la presencia de Dios, pero tu carne puede rechazarlo. ¿Sabes que debes desearlo? Amarlo. Y debes apasionarte por Él. Nos han dicho, ustedes se apasionan mucho por hablando de su Dios. Es que es algo que nosotros le pedimos a Dios, Pedro. Señor, dame voluntad para buscarte. Auméntala en mí. Dame anhelo. Dame deseo. Apasioname por ti, Señor. ¿Sabes que el apasionarse por Dios es algo que le puedes contagiar a las personas? Se lo puedes contagiar. Y la gente dice, esta mujer se apasiona mucho con lo que está diciendo. Pero eso es algo que tú tienes que decirle a Dios. Señor, apasioname por ti. Pon amor, pon pasión, pon deseo, pon anhelo en mí por ti y por tu palabra. Me llama mucho la atención una palabra que dice la Escritura, y últimamente tiene días que Dios me la ha estado repitiendo. Dice, yo amo a aquellos que aman mi salvación. ¿Lo han leído? Amo a los que aman mi salvación. ¿Sabes que no es solamente amar a Dios como tal, sino amar lo que Él hizo? ¿Cómo? Y en oración dar gracias por ello. Ajá. ¿Quieren que lo leamos? Si alguien lo encuentra antes que yo. A veces se complica encontrar en la concordancia. No recuerdo si está en Salmos. La semana pasada quedó un texto sin respuesta. ¿Se acuerdan que les dije que Dios nos hermosea con su salvación? Bueno, lo encontré. Dice Salmo 149:4, dice, porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Permítanme, perdón. Habla de amar. Salmo 74. ¿Ya lo tienen? Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. ¿Los que qué?
Son los que te buscan. los que aman tu salvación. Sabes que debemos amar la obra que Él ha hecho en nosotros. Hay mucha gente que nunca tuvo y no tendrá el privilegio de ser salvos. ¿Sabías, Pedro? Y es triste esto para mucha gente que no lo sabe. No lo saben, pero fueron destinados para perdición. ¿Sabías que hay una polémica actualmente respecto a la predestinación, a la salvación que dicen? Y eso es algo que debe quedar bien claro. Porque dicen muchos creyentes modernos que Jesús vino a morir por todos. Y sí, dice la Escritura que sí. Pero ¿qué me dirías si te dijera que Él vino a morir más que por todos? Vino a morir por sus escogidos, por los que en verdad serán salvos. Y hay mucha gente que no tendrá ese privilegio, pero dice la Escritura que nosotros debemos amar su salvación. Sabes que de pronto yo empiezo a pensar y me imagino esos momentos cuando el Señor lo apresaron, cuando llegaron al huerto y preguntaron, el Señor preguntó: ¿a quién buscan? Buscamos a Jesús de Nazaret. Yo soy. Y dice que cuando Él dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando Pedro cortó la oreja del siervo Malco y él puso su mano en la oreja del hombre herido, ¿y la oreja qué? Se regeneró. Cuando Judas llegó, lo abrazó y le dijo: ¡Salve, maestro! Por eso cuando se habla de la deslealtad de las personas, decimos que el beso de Judas. El beso de Judas es figura de la deslealtad de los hijos de Dios, de su deslealtad. Esos momentos cuando lo desnudaron, cuando lo golpearon, y me imagino cómo se sentiría el Señor. Y algo que le digo a la gente cuando les hablo de la palabra de Dios, les digo: ¿sabes qué? Cuando Él murió en esa cruz, cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban azotando, cuando se estaban burlando de Él, cuando lo escupían, cuando lo pateaban, cuando los que Él sanó, cuando los que Él resucitó, cuando los que Él les dio miembros nuevos, todos aquellos que Él alimentó, se burlaban de Él y pedían que lo mataran, Él estaba pensando en ti, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros sepamos que no solamente es amar a Dios, tenemos que amar su salvación, tenemos que amar lo que Él hace por nosotros. Pero ¿cómo lo vas a amar si no lo sabes? Si no sabes que tienes que amarlo, ahora ya lo sabes. Tienes que amar lo que Él hizo por ti. Tienes que amar el hecho de que a ti te escogió para quitarte vendas, para que empieces a correr la buena carrera del fe y a pelear la buena batalla del fe. Por eso mucha gente no valora la obra del Señor. Por eso mucha gente dice: es que
Por ahí el líder de la Iglesia Católica dijo: fue en vano y fue una pérdida de tiempo que Cristo viniera a morir en la cruz. Él lo dijo, ¿eh? Es más, yo no sé, así dijo, es más, yo no sé para qué vino a morir. Fue en vano eso. Así dijo fulano, ya viejo y tarugo. Para él sí lo fue. ¿Sí? Lo que él no sabe es que esa salvación fue para unos cuantos escogidos, pero a todos les está dando Dios la oportunidad. Pero debemos amar su salvación, amar lo que Él hizo. Cuando yo me acuerdo de eso, le digo: Señor, todo eso hiciste por mí. Hoy los creyentes no valoran eso y ven el sacrificio del Señor, ven la historia, la ven así como una historia, y se sitúan desde la perspectiva de aquellos ateos que dicen que la Biblia es un libro fantástico. ¿Sabes por qué dicen que es un libro fantástico? Porque todas sus historias son de fantasía, son fantásticas. Por eso no le dan el valor, porque no creen en esa palabra. Y Dios quiere que nosotros aprendamos que debemos amar su salvación, amar lo que Él hizo por nosotros. Cuando nosotros aprendamos y empecemos a amar la salvación, a amar la obra de Dios, nosotros empezaremos a darle el valor que realmente tiene. ¿Cómo es posible, Laura, que de entre todas las familias de la tierra el Señor puso su mirada en ti? ¿Alguna vez has pensado en eso? Dios me lo ha dicho. ¿Y cómo se lo has pagado? ¿Cómo le hemos pagado, Pedro? ¿Desleales? ¿Infieles? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante: Señor, pon en mí, produce en mí tu lealtad. ¿Sabes que el Señor fue leal hasta la muerte? Fue leal a ti. Por eso dice la Escritura que aun cuando nosotros permanecemos, somos infieles, ¿el qué? Él permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él te hizo una promesa y sus promesas son pactos. Pero también sus pactos están condicionados a que nosotros cumplamos nuestros pactos con Él. Pedro le pide a Dios: Señor, yo te prometo, le decimos prometer, pero en realidad estamos haciendo un pacto con Él. Yo te prometo que si tú me das, yo te doy. El Señor sabe. ¿Tú crees que engañas al Señor, Laura? No. Él sabe lo que harás mañana después de que te dé lo que le estás pidiendo. Pero te quiere enseñar a ti la clase de persona que eres. Que no es lo que tú le dices: te amo, Señor, te amo, te adoro, estoy dispuesta a dar la vida por ti. Él te mira y te dice lo mismo que le dijo a Pedro: ¿tu vida darás por mí? Ya verás que de aquí a mañana ya estás en lo tuyo otra vez. ¿Se dan cuenta? Pero el cumplimiento de sus promesas y de sus pactos, Dios lo condiciona a que nosotros cumplamos lo que le prometemos. ¿Cómo lo haremos? Señor, pon en mí el querer y el hacer de cumplir el pacto que hice contigo. Esos son hábitos. El aprender a orar, el saber orar,
pero siempre pidiéndole cosas como conviene. Por eso dice que nosotros no sabemos orar como conviene, porque siempre pedimos el clásico ¿qué? Dame, dame, dame. Pero en el sentido de que queremos que Él nos dé cosas. Pero cuando le has pedido, Maximino, ¿alguna vez le habías pedido a Dios, pon en mí voluntad para servirte? Señor, pon en mí anhelo y deseo por ti. Señor, produce en mí el querer y el hacer de obedecerte. ¿Alguna vez lo has hecho? Porque soy rebelde. Porque Maximina sabe que es rebeldona, es dura. Y dice, no, a mí nadie me manda, no, además esto sí me gusta, y empieza a cortarle hojas a la Biblia. Porque esto le gusta y esto no. Pero en esas cosas que a Maximina no le gustan, ella de pronto, el Espíritu Santo le dice, pide que te dé yo voluntad para obedecer esta palabra. Y dice ella, no, porque no quiero compromiso. Porque sabemos que prometerle a Dios es adquirir ¿un qué? Un compromiso. Pero nosotros no queremos compromiso con Dios. Por eso le andamos dando vueltas y le damos vueltas, ¿cierto? Sabemos que hay una línea recta para llegar. Pero nosotros, ¿qué? Le damos vuelta y nos vamos por allá y andamos así. Cabizbajos, ¿y cómo le haré? ¿Y cómo le haré? ¿Y cómo le haré? ¿Saben que a veces somos meditabundos, meditamos en cómo evitar obedecer a Dios? Ay, ojalá me enfermara para... así ya tengo el pretexto. ¿Se veas? Hay gente que hace eso, ¿eh? Ay, ojalá y no pase el camión para no ir. Ay, ojalá y... Siempre estamos esperando que algo pase para tener el pretexto para no obedecer a Dios. Cuando es tan sencillo decirle, Dios, dame, produce en mí, pon en mí el querer obedecer, el hacer tu voluntad. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, nuestra perspectiva espiritual, nuestros hábitos espirituales empezarán a cambiar. Ya no será tan difícil y tan complicado ir a la reunión. ¿Sabes por qué? Porque tú mismo quieres ir. Porque ese querer que tú sientes ya no es de ti. Es el que Dios está poniendo en ti. Y eso viene de Él. Porque Él empieza a poner en ti, lo empieza a meter, a incrustar. Quiero ir. Y no es psicología, Pedro? Es cuando Dios pone en ti su pensar y su sentir. Es cuando el Señor produce en ti el querer y el hacer. Y tú dices, Señor, por favor, que no venga mi familia hoy. ¿Por qué tiene que venir hoy? Si hoy quiero ir a la reunión, quiero gozarme, quiero alabarte. ¿Por qué creen que la mayoría de creyentes, sobre todo los emocionalistas, les es difícil alabar a Dios? ¿Por qué, Pedro? Porque no tienen el pensar y el sentir del Señor. ¿Sabes por qué? Porque no se lo han pedido. No se lo han pedido, claro. O sea, yo sé que estoy frío como una paleta. Soy el hermano Antelmo, paleta. Estoy frío, llego a la reunión, pero la verdad, los hermanos tocan feo, cantan feo, se equivocan, el hermano Pedro no da una con el bajo.
el hermano Antelmo se le salen los gallos. ¿Sí me explico? El hermano Esquimal. Ajá. Estoy como una paleta. A ver a qué hora se acaba para sentarme. Ay, a ver a qué hora se calla el hermano. Ya me quiero ir. ¿Sabes por qué? Porque tú no le has pedido a Dios eso. Señor, produce tu gozo en mí. ¿Sabías eso, Maximiliano? Por eso dice, hablando del ¿qué dijimos? Filipenses 4. Sí. Dice ahí en 4:4, dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Entonces, puestos de pie, y con esto culminamos, hermanos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. ¿Qué dice? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. ¿Saben que este es un mandamiento de Dios? No son nada más los 10 mandamientos, Maximiliano. Todas las escrituras son mandamientos. Puestos de pie y lo leemos. Ya se quieren ir los hermanos, ya el frío está fuerte, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. ¿Qué les parece si leemos el 7? Ahí mismo. La paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y sus qué? Y sus pensamientos. Sus pensamientos. ¿Por qué sus pensamientos? Dice vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque nuestros pensamientos suelen desviarse, suelen... Aquí. ¿Sí? Mucho de lo que tú haces en tus actitudes diarias, en tu diario vivir, ¿empieza qué? Nuestros pensamientos. En sus pensamientos. ¿Ve? Entonces, quédense con ese pasaje. El tema de hoy se titula Al altar a interceder. ¿Y qué es esto? Sino ir ¿qué? Al altar a interceder. ¿Interceder por qué? ¿O por quién? Pues por mí mismo. por las almas. ¿Sí? Eso viene como consecuencia. Interceder por los demás viene como consecuencia. ¿Sabes cuánto tiempo yo le he dicho a Dios, Señor, pon en mí amor por la gente? Sí, se lo he pedido, Maximiliano. Señor, ¿y sabes por qué, Max? Porque yo reconozco quién soy. Me es difícil ser expresivo, me es difícil demostrar amor a la gente. Es que naturalmente no lo somos. No, pero hay gente que sí, ya porque son espontáneos para mostrarte amor. Pero serán honestos. Pero sí, pero yo reconozco quién y cómo soy, ¿me explico? Y sé que esa área de mi vida está por los suelos. ¿Qué debo hacer? Si quiero agradar a Dios, ese es el punto. ¿Quiero agradar a Dios?
o quiero agradar a los hombres. Exacto. Pero si yo agrado a Dios, Por consecuencia, mi actitud se reflejará en los que me rodean. Entonces yo quiero agradar a Dios, y para agradar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Cambiar lo que está mal en mí. Por eso le digo a Dios: Señor, pon en mí amor, prodúcelo, Padre, prodúcelo, amor por la hermana Pedro, amor por la hermana Laura, amor por la hermana Maximina. ¿Se dan cuenta por qué sí aplica eso de que para ser pastor hay que tener corazón de pastor? Y no es el corazón humano. el corazón de Dios. Muda mi corazón, Señor, poniendo el tuyo. Todo se traduce ahí. Todo se resume en eso. Laura, Señor, muda mi corazón poniendo el tuyo. ¿Qué dijo Dios de David? Es un hombre que tiene un corazón de Dios. ¿Sí? Crea en mí, oh Dios, un corazón que recto. Porque David sabía que él era un perverso. Ay, hermano, era David. ¿Y? Era un asesino, un adúltero, tremendo el hombre. Pero él reconocía quién era y cómo era, y él iba con Dios. ¿Y qué le decía a Maximiliano? Crea en mí un corazón puro. Señor, ahora a partir de hoy, hazte el hábito de decirle a Dios: Señor, en oración, cambia, transforma, muda mi corazón poniendo el tuyo en mí. ¿Sí? Hermana Laura. Ya me acordé de eran los moabitas y los amonitas. Exactamente. Moab y Amón. Y Benjamín, Los hijos de Amón. Moabitas. amonitas. ¿Sí? Y esas hasta la fecha son naciones enemigas de Israel. Y son hermanas, Sí. primas por decirlo, son del mismo linaje de sangre. Hermana Laura, por favor. Amén. Amado Padre, gracias te damos, bendito Dios, porque tú hiciste el día de hoy en nosotros, Padre mío. Gracias por tu bendita palabra, Señor. No permitas, Señor, que nos salgamos de tu presencia, Señor, y que en todo momento, Señor, tú vayas con nosotros. Quédate con cada uno de nosotros, llévanos con bien, Señor amado, a todos los lugares. Cuida nuestras entradas, nuestras salidas, Señor. A todos los que no han venido, Señor, te ruego, bendito Dios, que nos traigas con bien a tu lugar seguro, Padre. Nos protegemos con tu sangre preciosa desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, Señor amado. Y nos vamos regocijados, Señor, de tu palabra. Gracias, Padre. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pienso. Paz